La guerra en Ucrania continúa echando personas de sus hogares, desplazados a países vecinos y convertidos en refugiados. Los últimos datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, hablan de 4.700.000 ucranianos que salieron de su país, sin contar a los 7 millones que también fueron desplazados, aunque dentro de su territorio. De los que salieron de fronteras, la enorme mayoría lo hizo por vía de Polonia. 2.700.000 ucranianos entraron a ese país en los casi 2 meses transcurridos desde que comenzó la invasión rusa. Esto ha llevado a muchos voluntarios a trasladarse a la frontera polaca para colaborar con la situación crítica, y entre ellos hay una conocida de esta casa, Susana Mangana, a quienes ustedes conocen como experta en mundo árabe y docente, quien estuvo la semana pasada como voluntaria justamente en Polonia. Con ella vamos a invitarlos a conversar a partir de este momento. Susana, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes casi para ti, ¿cómo estás? Exactamente. Muy buenos días, Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de poder establecer este contacto contigo y con toda la audiencia en perspectiva. Contanos, desde que comenzó la guerra tú estás colaborando como voluntaria desde el País Vasco, ¿verdad? Exactamente. Bueno, aquí en el País Vasco teníamos aproximadamente, yo tampoco conocía ese dato, unas 3.000 personas de nacionalidad ucraniana residiendo en el territorio que llamamos Euskadi o de todas las 3 provincias vascas. También, por cierto, algunos ciudadanos eslavos, es decir, de Lituania, Bielorrusia o Georgia, o también, por ejemplo, rusos. Pero bueno, se puso en marcha una suerte de iniciativas muy espontáneas, ¿no?, de gente que quería ayudar, de personas tanto vascas como otras que tenían alguna vinculación afectiva, sobre todo con Ucrania, por lo que son las asociaciones que han trabajado con los niños que llamamos de Chernóbil, como por ejemplo Chernóbil el Cartea y otras, que querían establecer contacto con esos niños que ahora ya no son tan pequeños, que son ya algunos adultos jóvenes, pero que han venido sistemáticamente al País Vasco, como a otras comunidades autónomas de España, por ejemplo a Madrid, a pasar veranos. Entonces, bueno, pues yo me fui vinculando a través de unos y otros, y a través de grupos de WhatsApp, pues bueno, fui estableciendo contacto con personas ucranianas que necesitaban brazos, manos, para poder empaquetar, para poder clasificar ropa, para poder organizar las donaciones de la sociedad civil. Y así es que desde hace ya, parece mucho tiempo, pero en realidad lo que lleva durando este conflicto, que sigue siendo mucho, claramente, que para aquellos que viven la guerra muy de cerca es muy largo, pero es una guerra que a su vez en poco tiempo ha expulsado, como tú decías, a muchísimos millones de personas que son refugiadas, pero otros tantos que son desplazados forzosos internos. Así es que, bueno, he estado colaborando con una agrupación que llamamos Ucrania SOS, que justamente nuclea tanto a sociedad civil vasca como también pymes vascas y después ciudadanos eslavos, pero principalmente ucranianos, que están intentando organizar y hacer equipos de trabajo para poder brindar una ayuda humanitaria efectiva, real y directa para los refugiados, tanto que salen del país como también para los que llegan aquí hasta el territorio vasco. Y así fue que fui llegando hasta esta misión humanitaria que me permitió viajar a distintos centros de refugiados en Eso te iba a Polonia preguntar, o y sea, la frontera. hasta ahí, Susana, entonces lo que venías haciendo desde el País Vasco. Pero yo decía, bueno, Sí. en los últimos días pudiste viajar directamente, tuviste la posibilidad de viajar a Polonia. ¿Cómo fue Sí, eso? sí, cómo no. ¿Qué pudiste Bueno, ver allí concretamente, no? Bueno, como siempre suelo decir luego en las clases, este tipo de experiencias son muy removedoras y realmente uno tarda unos días después en poder digerir todo lo vivido. Fue muy intensa y ciertamente es un aprendizaje, ¿no?, de muchas cosas buenas, muy bonitas, pero también de algunas que hay que mejorar y que cabe tener en cuenta en este tipo de misiones humanitarias. Pero son de esas experiencias, Romina, que no te dejan igual. No eres la misma persona cuando vas que cuando vienes. Por suerte, algo intuía yo y lo advertí en casa. Dije, no sé cómo voy a volver, ¿no?, cómo me va a afectar esto, porque también cuando fui al Congo, cuando estuve en contacto con familias sirias que llegaron desde Líbano a Uruguay, como recordará mucha audiencia del programa, pues son cosas que te tocan el corazón, ¿no?, y que te sensibilizan por mucho tiempo. Y en esta oportunidad también ha sido así. Hemos podido volver con casi 150 personas refugiadas ucranianas, la inmensa mayoría son mujeres jóvenes con niños, pero también algunas ancianas. En el autobús que yo viajé, el último que partió de allí, de Korchova, la frontera entre Korchova y Krakovec, que está aproximadamente a unos 29 kilómetros de una frontera más conocida en los medios como es Medica, pero que está en el sureste del país, ¿no?, de Polonia. Pues allí abordamos un autobús que había partido de Bilbao con ayuda
humanitaria el día 8 salió de Bilbao temprano en la mañana y descargamos esa ayuda luego en la capital de Polonia, en Varsovia, una ayuda que consistía sobre todo en medicinas que iban a ser ingresadas luego por voluntarios polacos en el territorio ucraniano, un hombre que no voy a dar su nombre para proteger su identidad porque está amenazado, sí, pero una persona que nos ha ayudado en varios envíos desde el País Vasco para entrar esa ayuda en territorio de Ucrania, al cual le facilitan la llegada, porque no es fácil. Una vez que tienes la ayuda hay que pensar en la logística, cuánto cuesta ese porte, cómo haces para hacerla llegar a destino final. Y bueno, y en ese autobús que partió de Bilbao, yo volví con 58 personas de nacionalidad ucraniana. Nunca olvidaré ni sus caras ni sus nombres. Tengo la lista de dónde salieron, del Donbass o de, por ejemplo, ciudades muy conocidas como Zaporilla o Sumi, o bueno, personas que de alguna manera, una vez más, confiaron en mí y en aquellos que me acompañaban para iniciar ese viaje de mucha incertidumbre, ¿no? Que te dicen tengo un contacto, pero que tú no sabes si realmente eso, el número no daba correcto, sobraban dígitos, no te daban el nombre de la persona que supuestamente los iba a recibir, y todo eso a bordo del autobús y en viaje. Era una carrera contrarreloj para poder llegar al País Vasco y tener a alguien esperando a esas personas o tener la certeza de que no los íbamos a dejar a su suerte, ¿no? en España. Entonces, bueno, pues como te imaginarás, muy intenso el viaje y con otras anécdotas que ahora probablemente desgranaremos. Susana, yendo a eso concretamente, a ver, estamos hablando de, en su mayoría eran mujeres y niños, ¿verdad? Sigue siendo ese el perfil de las personas que pueden salir de Ucrania, ¿verdad? Claro. Exactamente, o sea, las personas, los hombres que tienen edad de pelear o de estar sirviendo al país, a la nación, tienen que quedarse allí en el territorio de Ucrania. Entonces, con nosotros viajaba un solo hombre ya mayor, que evidentemente, pues por alguna razón de salud, etcétera, había quedado exonerado del servicio militar, digamos, que acompañaba a su esposa, a los cuales les espera un hijo en Alicante, en Elche concretamente, y después viajaban adolescentes y uno de ellos muy cerquita de mí en el autobús. Yo recorría todo el autobús varias veces, obviamente, pero pude trabar cierta amistad con un joven que era además experto en temas de informática, que cuando mi móvil dejó de funcionar dije, voy a cargarlo, Romina, y yo le decía, a ver, ¿tú qué sabes de esto? No me carga, me miró y te vas a reír, Romina, con un medio inglés, pero con un gesto que todo el mundo se entiende, me dijo caput. Me enseñó el cargador y me dijo caput, como diciendo no le pidas más, esto no carga, y él me cedió su propio cargador y batería externa para poder cargar mi móvil, porque lo utilicé mucho durante ese viaje, haciendo llamadas a España, haciendo llamadas también a hospitales, ¿no? Porque tuvimos la desgracia de tener niños y algunas adultas también que venían con algún virus digestivo, algún virus intestinal que habían seguramente pillado en esos centros de refugiados, que por más que se les brinda ayuda y está muy organizado, pues no dejan de ser lugares donde se hacinan muchas personas, hay mucho tránsito de refugiados. Entonces, pues luego eso se fue sumando en el viaje, el cansancio, el traqueteo del autobús y demás, y bueno, fueron cayendo con vómitos, con diarrea, y tuvimos que parar en el Verdún, en una localidad en Francia de noche, de madrugada ya, y tuve que solicitar que por favor me permitieran acudir con el autobús a una emergencia del hospital para poder ser atendidos los niños y alguna persona mayor de edad que traía. En el caso de mi autobús venían mujeres de 80 y pico años y también una abuela, la babusca de todos, de 96 años. Esa mujer la recogimos en Cracovia, porque como te dije, veníamos recogiendo de los centros de refugiados de Varsovia, Cracovia, Katowice y en mi caso de Korchova, de la frontera más cercana a Ucrania. Salimos de allí el domingo pasado de tarde, y pasamos por Cracovia también para recoger a 13 personas, los 13 de Cracovia, como los llamé yo, en el autobús, ¿no? Y entonces, pues con esa abuela de 96 años viajaba una hija y viajaba su nieta, que vive hace 20 años en Bilbao y que es a la que considero ya una gran amiga, porque este tipo de experiencias tan intensas, Romina, por lo general hacen que las personas nos unamos más, ¿no? Y que realmente te sientas en deuda con aquel que te ha echado una mano, pero que también tu vida empieza a transitar por otros caminos. Yo todas las mañanas ahora me levanto y lo primero que hago es preguntar por la abuela de 96 años que está ingresada en el hospital de Bilbao, en Basurto, porque bueno, se le hizo un chequeo, tenía pues un catarro, queríamos saber si tenía alguna
alguna otra dolencia y su familia en Bilbao decidió llevarla al hospital. Tiene anemia, pero está controlada. Entonces, uno empieza a acercarse a estas Sí, claro. personas y ciertamente trabar cierta amistad también, ¿no? Susana, ¿cuál era el sentimiento predominante, digamos? Estaban, y en lo que te podías comunicar, ¿no? Porque imagino que era con aquellos, Sí, sobre todo, que supieran inglés, pero era un sentimiento de estar muy dolidos y mira, enojados, sobre Romina, todo el idioma. con irse, bueno, o esperanzados con empezar una vida en otro lado, esperanzados o Sí, deseando ya, no se habían ido, pero ya queriendo volver, ¿verdad? No se habían ido del sí, sí, todo, sí. digamos. Bueno, tenías de todo, ¿no? A ver, venía conmigo una compañera, la que también ya considero una amiga, que ella es una chica ucraniana que se ha casado con un joven también vasco, bilbaíno. Entonces ella vino en calidad de traductora. Pero en un momento dado Tatiana se vio desbordada por la situación, cuando los niños empezaron a estar pálidos, con vómitos, y como que se bloqueó y yo le dije, tranquila, tranquila, yo me ocupo, tranquila. Entonces, a ver, el idioma sí es importante tenerlo. Por ejemplo, en mi caso me ayudó mucho a hablar francés, como te digo, porque además uno de los choferes también se desmayó y se cayó y se golpeó. Por suerte no iba al volante en ese momento, pero cuando paró a repostar gasolina en Burdeos tuvo otro vaído. O sea, tuvimos varios casos de enfermedad o de algún virus que nos estaba afectando y yo lo único que pude decir es pónganse todos la mascarilla. A partir de ahora todo el mundo viaja con mascarilla, pero para ese chofer quedó ingresado hasta hace un par de días en Burdeos, cuando luego lo pudieron trasladar a territorio vasco, a Euskadi. Pero fíjate que tú me preguntas por el sentir de la gente y depende. Aquellos que eran jóvenes, las mujeres más jóvenes que han dejado marido, padres en Ucrania, te expresan que quieren volver. Otros que tienen ya los hijos fuera, pues no hablan tanto de un regreso, sino de qué pueden hacer cuando lleguen a ese lugar de destino. Pero sobre todo lo que me impacta del pueblo ucraniano y de la gente que traje, Romina, es que son sumamente estoicos, aguerridos, austeros. O sea, no pedían nada, todo lo que les dabas estaba ok. Si les decías vamos rápido al baño, pero hay que regresar rápido al autobús, lo hacían, cumplían. Traíamos animales. En el caso de mi autobús venía una madre con sus dos hijas ya jóvenes adultas, pero mujeres jóvenes que traían dos gatos y un perro. El perro era de tamaño mediano. Yo no le escuché ni ladrar, ni los gatos maullaban, o sea, ni los niños hacían ruido. Venían todos en silencio. Lo único que me han preguntado, sí, durante el viaje es si iban a poder trabajar en España, si iban a poder tramitar sus documentos. Y a todo le decíamos que sí, porque es verdad que hay muy buena voluntad de los gobiernos, tanto de España como también de las comunidades autónomas, para poder facilitar el ingreso de estas personas y que tengan acceso a documentación que les permita ser operativos en el territorio español desde el día 1. Ahora bien, muchos de ellos ya venían con familia de acogida porque, como te dije antes, o bien eran esos niños Chernóbil que han crecido y vienen a familias que los esperaban. Tuve una historia muy bonita de 3 hermanos que estaban viajando solos, 2 eran menores de edad, y cuando la familia que los recibía en el País Vasco supo que yo estaba en viaje, me empezaron a llamar por WhatsApp y, claro, yo conocía a un miembro de esa familia vasca porque habíamos estado juntas en una reunión de voluntarios y solo con vernos una vez se estableció una conexión y, claro, ella dependía de mí para encontrar a sus niños, como decía ella, y yo quería rescatar a esos 3 hermanos, que 2 eran menores, y entonces una de ellas hablaba español perfecto, Vika, y me acuerdo de haberle dicho al teléfono casi gritando, no te vas con nadie, si alguien te ofrece algo no vayas, si no te dicen Susana, no vas con esa persona, como asegurándome que nadie le iba a llevar para otro camino. Yo me puse en contacto con la persona que trabajaba en ese centro de refugiados en Katowice y bueno, los niños abordaron un tren, se fueron hasta Katowice, allí unos bomberos los llevaron a Cáritas, pernoctaron la noche en Cáritas y al otro día esta persona, Patricia, que colabora con una ONG vasca de Galdacano, cerca de Bilbao, pues también fue a recuperar a los niños, me mandó foto y ya quedamos aliviados, tanto la familia vasca como yo, de que esos niños iban a subir al autobús, al segundo de los autobuses que teníamos. Del País Vasco partió uno y se iba a alquilar un autobús con conductores polacos en Polonia y finalmente se pudo traer 3 autobuses llenos. Por eso es que ha sido un convoy bastante grande. Date cuenta que todo esto surge de particulares, de donaciones que se han ido juntando, pero de la sociedad civil que se organiza, y es verdad que es importante contar con Cruz Roja, con ACNUR y con otras organizaciones internacionales. Pero
muchas veces se ven tan sobrepasados, están tanto en el trámite administrativo que luego en las fronteras ves a la gente que realmente necesita subirse a un autobús, no quieren pasar allí demasiado tiempo y es entendible, con lo cual ha sido una misión, como te digo, muy, muy intensa. Hemos tenido también esa sucesión, digamos, de desafortunados incidentes, personas que han ido cayendo enfermas en el viaje, pero que bueno, después cuando ves que ya se recuperan después de varios días aquí en el territorio vasco, algunas han quedado a cargo de unas monjitas africanas en el convento Santa Mónica en Bilbao, cerca de la Virgen de Begoña, de la Basílica de Begoña, y las he ido a visitar cada día, ¿no? Incluso he llevado a mi hija mayor conmigo, que también está voluntariando, buscando familias de acogida vascas. Entonces, realmente te felicitas porque ves que hay solidaridad en la sociedad, pero no puedo olvidarme, Romina, y tú sabes que es así, de tantos otros refugiados de Afganistán, de Siria, de Marruecos, que no reciben el mismo trato. O sea, no voy a dejar de ayudar a los ucranianos, claramente que no, porque esto es parte de lo que me parece que debo hacer, es mi deber moral, ético, profesional. Es un capítulo, el tema migrantes, refugiados, que estudio y trabajo desde hace mucho tiempo, y sé que en eso tengo una experiencia acumulada y puedo ser útil, como en esta misión, pero tampoco dejo de alzar la voz y cuando me prestáis un micrófono, como gentilmente haces tú ahora y en perspectiva también, decir qué bueno sería que este tipo de solidaridad también brote con otros refugiados que lo necesitan de Centroamérica para Estados Unidos o haitianos que están en Chile y por supuesto también aquellos que desde el África subsahariana quieren llegar a Italia, a España, a Europa. Susana Mangana, profesora, experta en mundo árabe, colaboradora, ustedes saben, de la Mesa de Análisis Internacional, integrante de la Mesa de Análisis Internacional. Susana, gracias, como siempre, gracias. Y gracias por permitirnos entonces compartir esta otra faceta tuya también como voluntaria en un área tan sensible, en un momento tan sensible. Te mandamos un abrazo grande Bueno, y volvemos a reencontrarnos sí, próximamente. Romina, te agradezco mucho estos minutos y os estaré contactando porque tengo un proyecto en vista de poder también trabajar con la gente que me conoce en Uruguay y pedir allí apoyo, pedir ayuda y donaciones para poder poner otra misión en marcha hacia Polonia, probablemente, o veremos a ver si es Polonia o algún otro país que tiene frontera con Ucrania, pero muy probablemente Polonia porque allí tengo los contactos vivos en las fronteras, en los mostradores de España. Pero bueno, Perfecto. lo digo porque sé que tú como madre de niños pequeños también sentirías exactamente la misma tristeza de ver a estas personas que tienen que cargar con esos bebés y que se suben en un autobús sin saber muy bien qué esperar, confiando en estas personas españolas que les dicen ven conmigo. Entonces, eso también creo que Uruguay es gente solidaria, a la que he conocido y seguro que me van a apoyar. Muchas gracias. Susana, quedamos a la espera entonces de más detalles de eso otro que pensás emprender. Te mandamos un abrazo grande, muchos cariños. Gracias, gracias. Un abrazo para todos. Buena jornada.